Comparación bíblica de Adán y Jesucristo. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Veamos estas 24 similitudes entre Adán y nuestro Señor Jesucristo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Primera de Corintios 15, 45. El primer Adán, fue un milagro su creación y es llamado Hijo de Dios. El segundo Adán, nació milagrosamente de una virgen y se identificó como el Hijo del Hombre, Hijo de Adán. El primer Adán, tuvo comunión ininterrumpida con Dios Padre hasta el día en que cayó en pecado mientras estaba en el jardín del Edén. El segundo Adán, tuvo una comunión ininterrumpida con Dios Padre hasta que tomó sobre sí los pecados del hombre cuando manos crueles lo levantaron en un jardín. El primer Adán, pecó, abandonó su relación con el Padre Celestial. El segundo Adán tomó sobre sí los pecados del mundo, fue momentáneamente abandonado por su Padre Celestial. El primer Adán, no fue engañado por la serpiente y desobedeció voluntariamente a su Padre Celestial. El segundo Adán, no fue engañado por la serpiente y obedeció voluntariamente a su Padre Celestial. Él tomó los pecados de la humanidad para proporcionar una manera de restaurar la relación entre el hombre pecador y el Padre Celestial. El primer Adán, estaba desnudo y avergonzado ante el árbol del conocimiento del bien y del mal. El segundo Adán, lo desnudaron, lo pusieron de pie y lo clavaron a un árbol muerto. Primer Adán, extendió el brazo y agarró el fruto prohibido. El segundo Adán, estiró obedientemente los brazos y agarró el clavo de hierro. El primer Adán, hizo el viaje de sin pecado a pecador y fue maldecido en una fracción de segundo de tiempo. El segundo Adán, hizo el viaje de sin pecado a pecador maldito en una fracción de segundo, al hacerse pecado por nosotros. El primer Adán, entró en un pacto de muerte, cuando violó el pacto condicional de vida por su desobediencia. El segundo Adán, anuló el pacto de muerte y reinició el pacto de vida por su obediencia. Primer Adán, y miró la deliciosa fruta que colgaba sobre su cabeza y la deseó. El segundo Adán, fue colgado de un árbol muerto y miró a los pecadores que estaban en el suelo y los deseó. El primer Adán, su entorno, tuvo lugar en un jardín. El segundo Adán, su entorno, estuvo puesto en un jardín. El primer Adán, comió el fruto prohibido, murió espiritualmente y comenzó a decaer físicamente, proceso que resultó en su muerte. El segundo Adán, cargó sobre sí los pecados del mundo y murió físicamente. El primer Adán, inmediatamente experimentó una abrumadora sensación de vergüenza después de desobedecer a Dios y trató de cubrir su vergüenza con hojas. El segundo Adán, después del montón al cargar sobre sí los pecados del mundo, experimentó un abrumador sentido de separación de su Padre Celestial para que los pecadores pudieran cubrir su vergüenza con su propia sangre. El primer Adán, murió físicamente afuera de un jardín. El segundo Adán, murió y fue colocado en una tumba dentro de un jardín. El primer Adán, murió, su cuerpo se descompuso y volvió al polvo de la tierra. El segundo Adán, murió. Su cuerpo no se descompuso. Se levantó de entre los muertos después de 3 días y 3 noches y regresó a su lugar en el cielo. El primer Adán, al pecar, perdió la autoridad que Dios le había otorgado sobre la tierra. Su autoridad fue entregada a Satanás, quien se convirtió en el Dios de este mundo. El segundo Adán, recuperó la autoridad legal sobre los reinos del mundo que había perdido el primer Adán. El primer Adán, abandonó el paraíso en desgracia. El segundo Adán, regresó al paraíso proclamando la gracia. El primer Adán, salió del paraíso acompañado. Eva. El segundo Adán, entró al paraíso acompañado. Ladrón en la cruz. El primer Adán, vivió en un mundo perfecto sin pecado donde desobedeció el único y simple mandamiento que le dio su Padre Celestial. El segundo Adán, vivió en un mundo corrupto y pecaminoso donde obedeció perfectamente todos los mandamientos de su Padre Celestial. El primer Adán, abrió la puerta al caos, la confusión y la muerte. El segundo Adán, abrió la puerta a la vida eterna. El primer Adán, volvió al polvo. El segundo Adán, regresó al cielo. El primer Adán, amaba a su novia más que a cualquier otra cosa. El segundo Adán, amaba a su Padre Celestial más que a cualquier otra cosa. El primer Adán, provocó el primer sacrificio, necesario por el pecado. Lo cubrieron con piel de animal.
El segundo Adán fue el último sacrificio para remisión de los pecados. Así por un árbol vino la maldición, también por un árbol, cruz, viene la bendición. La palabra Adán, en el Aleph Bet, paleo hebreo. Aleph. Es Dios, o líder fuerte. Dalet. Puerta abierta. Men. Caos, agua, vida eterna. El primer Adán abrió la puerta del caos y confusión. El segundo Adán abrió la puerta al camino que conduce al agua viva, vida eterna. Retén lo bueno y desecha lo malo.